es el Señor. Pasajeros en este mundo, de las villas que podemos hablar. Hay esperanzas de un nuevo mundo, para milenio y ahí queremos estar. La roca es el Señor, yeah. La roca es el Señor. La ruta es el Señor. La ruta es el Señor. Yeah. La ruta es el Señor. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.